este libro. Simón Bolívar, la más grande mentira de la historia, de Adalberto Agudelo Duque. Personalmente pensé mucho tiempo después de haber leído la totalidad del libro, o casi su totalidad, porque es muy difícil leerlo. Estuve pensando si en realidad merecía la pena sentarse uno a elaborar una especie de crítica respecto a este libro. Lo primero que pensé es que no, ¿no? En tanto que es un libro de muy poca circulación. De hecho, el autor ha tenido que buscar la publicación del libro por sus propios medios. No es un libro que genere pues mayor debate en espacios académicos o en contextos sociales. Si ese hubiese sido el caso, yo creo que no sería yo el primero quizás en hacer una especie de crítica. Ya habrían muchas más y de personas quizás mucho más capaces y de mayor peso en el ámbito académico. Pero entonces, si esto no es así y si no es un gran libro que esté generando mucho revuelo, ni fortaleciendo el debate, ni construyendo interpretaciones como lo hacen los libros, ¿por qué hacerlo? Realmente la razón por la cual hacerlo es precisamente que el libro es una mentira en sí mismo. Pero, ¿qué lo hace realmente malo? Lo que hace realmente malo al libro no es el ejercicio de escribir una serie de ensayos donde un autor quiere desmitificar a un personaje histórico tan importante para la historia nacional y para América Latina como Simón Bolívar. Lo realmente importante aquí es que cómo lo enuncia el autor. Yo sé por experiencia propia, que el autor no lo vende como una novela histórica. Para él este libro no es una novela más acerca de Simón Bolívar, o en contra en todo caso, sino que es un producto de análisis. El autor está totalmente convencido, e incluso es fácil percibir cuando uno lo escucha hablar cierta arrogancia en el momento de decir o enunciar su libro como un libro que viene a romper verdades para establecer cuál era la verdad. Y eso es realmente lo que a mí me parece importante y lo que hace que se necesite al menos un esclarecimiento, y alguien lo tiene que hacer. Me parece que es una estafa, me parece que es un libro muy malo, y vuelvo y lo digo, me voy a referir específicamente al libro Simón Bolívar, la más grande mentira de la historia, no a la obra en general de Adalberto Agudelo Duque, ni a la persona de Adalberto Agudelo Duque. No lo he leído tampoco en otro aspecto, pero pues el hecho de que yo no la haya leído la obra completa a él no implica que uno no pueda decir que un autor es malo o bueno, o que un libro es malo o bueno, porque pues en ese sentido no se podría hacer nunca una crítica casi de nada, porque tendría uno que abarcar todo lo que una persona escriba. Pero entonces, ¿por qué, volviendo a el hecho de por qué es malo, es por cómo se enuncia el autor mediante su publicación? Y es que lo vende como un libro disruptivo, que en todo caso no lo es, un libro que devela verdades que la historia no ha querido contar, que los exégetas de Bolívar, que los historietistas o que los biógrafos del mismo Bolívar no han querido mostrar, y pues él se vende como la persona que va a mostrarlas, a mostrar todas esas cualidades de Simón Bolívar que lo hacen la mayor mentira en la historia. Eh, y eso es peligroso, y eso es peligroso principalmente porque hace que las personas que puedan llegar a abordar el libro
repito, no tiene mayor circulación, lo cual es positivo en este caso, pero uno nunca debe subestimar el alcance de una producción escrita, más aún cuando el autor es alguien que no es un completo desconocido en el ámbito literario, al menos de Caldas. Es uno de los escritores más premiados de Caldas, con sus poemas, con sus libros de cuentos, con sus novelas cortas. Ha recibido muchos premios a nivel nacional, entonces no es alguien totalmente desconocido, y si bien no es el impacto que uno podría decir tiene un libro de Margarita Roballo, un libro de Juan Gabriel Vázquez, o un libro de personas que son ya están como en otras esferas de publicidad, no se subestima el hecho de que puede ser un libro que llega a muchas personas por por el automarketing que hace el autor del mismo. Y eso es lo peligroso. Lo peligroso es que, claro, una persona que tenga algún conocimiento algún incipiente conocimiento en la manera en la que se tiene que escribir la historia y cómo se llega a un estadio de poder escribir una historia acerca de algo, las fuentes y todas las cosas que ello conlleva, puede fácilmente leer el libro y decir, wow, no, esto es una estafa, esto es realmente un despropósito, porque lo es, pero uno tiene que pensar en el caso de que este tipo de producciones llegan a jóvenes de colegio, de décimo, de 11, que no tienen como tal esas categorías o esas instrucciones o esos elementos para poder decir es que esto está como, la narración está como maluca, esas fuentes están como dudosas, pero entonces se fabrican verdades, porque en últimas termina sucediendo algo que Adalberto se propone denunciar, y es la construcción de una mentira a través de la legitimación escrita, histórica, acerca de la vida de un personaje. Él hace lo contrario, pero no lo hace en el sentido de contradecir una verdad hegemónica, ejercicio que en todo caso es bueno y necesario, sobre todo, ¿cierto? Contradecir verdades hegemónicas plenamente establecidas, contradecir o al menos problematizar relatos que ya están totalmente establecidos y construidos por el sistema, por el statu quo, por el gobierno, por las editoriales, por los políticos de esta u otra rama política, otro de los extremos políticos. Y eso está bien, hacer una crítica a esas verdades, proponer otras visiones sobre una figura. Claro, porque de todas maneras personajes como Simón Bolívar son personajes siempre en disputa. Son personajes que están siempre en disputa. A Simón Bolívar se lo disputa la derecha, pero también la izquierda, los bolivarianos, los bolivaristas, etcétera. Pues claro, es un personaje histórico que siempre está subyugado a las interpretaciones que le puedan dar las distintas corrientes que lo quieren estudiar. Y eso está bien, porque el ejercicio de hacer crítica a los relatos plenamente establecidos son necesarios, de hecho. Pero ejercicios como los que hace Adalberto Agudelo Duque en este libro no solo no cumplen con ese objetivo, no solo producen una obra que no resiste el más mínimo examen de rigor ni académico ni social, sino que también le quitan mucha fuerza al contrarrelato que pueda hacerse por parte de, por ejemplo, corrientes marxistas, o bueno, no marxistas, o corrientes que pretendan proponer otras miradas acerca de algo. Porque si alguien asume esto como un relato que pretende contradecir el discurso hegemónico, se va a dar cuenta que el ejercicio de contradecir el relato hegemónico es un ejercicio vago, es un ejercicio mediocre y es un ejercicio vehemente. Ahora hablaremos un poco sobre su estilo narrativo tan incómodo, pero pues quiero ahondar un poco más en eso.
¿Por qué este tipo de ejercicios son peligrosos? Si el autor dijera que esto es un, un anhelo personal, una ambición personal por hablar mal de un autor que a él en todo caso le cae mal y tiene todo el derecho, y que se puede tratar de novela histórica o no, o ficción, no habría ningún problema, porque tú decides si lees o no un libro de esos, y, pero ya tienes unas advertencias. Pero si el autor del libro dice que no, que es que esto no es que es una postura subjetiva, en todo caso es producto, lo dice en la presentación, que Bolívar, la más grande mentira de la historia, viene a ser la lista de conclusiones logradas después de miles de páginas, decenas de libros leídos sin propósito alguno, solo por el placer de leer. Está diciendo que esto es producto de un estudio, o sea, de que no entró a esos libros con un propósito, pero que en todo caso llegó a la idea de construir este libro luego de leer muchos libros. Y hay dos opciones: o es mentira, y es difícil para mí personalmente como lector creer que eso es producto de muchas lecturas, o es producto de muchas lecturas en todo caso, y el autor tiene el mismo sesgo al leer que al escribir, porque escribe lo que le parece y lee lo que le parece. Entonces en ese sentido sí, podría ser producto de miles de lecturas, o en todo caso existen libros de charlatanería que pretenden venderse como estudios históricos rigurosos, y pues en ese caso también tendría razón el autor, pero eso no haría más válido el libro en sí mismo, ni lo que él pueda plantear. ¿Y por qué es malo? Por eso, porque se vende como un libro de historia, y no lo es, en todo caso no lo es. Cualquier persona que aborde el libro se da cuenta que no tiene rigurosidad, las fuentes son utilizadas de una manera tan conveniente que parecen más chismes que fuentes. La mayoría de sus fuentes, y me atrevo a decir casi la totalidad, a excepción de 4 o 5 veces, son citas de Martínez Zulaika, Ducodri Holstein, Mauro Torres, Posada Gutiérrez. Las fuentes que mayoritariamente constituyen el libro son de estas personas. No sé quiénes son las personas, no me tomé el trabajo tampoco de analizarlos, porque precisamente si esas fuentes son ciertas, se da uno cuenta de que son fuentes que entran con un odio a hablar de algo que en todo caso o no les consta, en el caso de Martínez de Zulaika, porque también usa un lenguaje que Adalberto Agudelo Duque se copia, un lenguaje pomposo que pretende ser grandilocuente y tampoco lo es, un lenguaje satírico, un lenguaje irónico, un lenguaje que en todo caso habla de Simón Bolívar como el emperador, lo cual es incorrecto, y no es grandilocuente, no engancha, no. La grandilocuencia que se propone Alberto Agudelo Duque no la logra, porque en todo caso la grandilocuencia en muchos casos escritos logra enganchar al lector. Aquí no lo hace, y no lo hace precisamente porque se siente más como una necesidad personal de lanzar y lanzar eh, argumentos que pretenden ser contundentes, pero son disparatados en contra de una figura como Bolívar. Yo no defiendo a Bolívar en este video, no lo hago para mantener un poco la parcialidad, la objetividad, pero en todo caso sí es claro que Bolívar y la figura de Bolívar, la figura histórica, política, militar, es una figura que constituye gran parte del sustrato histórico y de la identidad nacional colombiana, y cuando menos amerita un estudio juicioso, un juicio y una rigurosidad que, vuelvo y lo digo, no tiene este libro. Ahora sí abordemos un poco su narrativa. La narrativa de Adalberto Agudelo Duque es una narrativa mediocre, es una narrativa que usa mucho sarcasmo, usa mucha ironía,
quiere hacer parodia conceptual de la figura de Bolívar, llamándolo el señor y amo de San Mateo, el Bolívar I, haciendo referencia a que era un emperador. Dice que Bolívar es un magnate, lo cual es un anacronismo. Exagera un lenguaje para tratar de mostrar lo ridículo de la exaltación de Bolívar, pero la exageración es tan insistente que se puede repetir 3 veces en un mismo párrafo, y eso hace que sea supremamente desgastante y incómodo de leer. Incómodo de leer porque, nuevamente, no estamos leyendo un libro personal, sino que según el autor estamos leyendo un libro en todo caso que cuenta las verdades de Bolívar. Quiere desmitificar en la página 9, quiere desmitificar al ídolo, pero inmediatamente le adjudica a él un carácter mítico al decir que Bolívar es el origen de los males de Colombia. En algunos apartados de los primeros párrafos uno no alcanza a distinguir si está hablando de Bolívar, de la democracia, porque está hablando mal de Bolívar, diciendo pues que Bolívar es una gran mentira, pero inmediatamente pasa a decir que junto con su democracia y empieza a hacer una crítica a la democracia, entonces uno no tiene claro de cuál es realmente el sujeto objeto de la crítica del autor. En todo caso, la corrupción que impera en Colombia, según Adalberto Agudelo Duque, es culpa de Bolívar. Las desigualdades que tiene el país en términos económicos, políticos y sociales no son multicausales, sino que son culpa de Bolívar. Para Adalberto Agudelo Duque, estas son culpa de Bolívar. Y me recuerda, por ejemplo, el momento en que se publicó Las Venas Abiertas de América Latina, la fuerza de debate que tuvo ese libro y cómo hoy todavía sigue siendo la fuente argumentativa, teórica, de muchas personas para tratar de explicar las desigualdades en América Latina y encontrar en la unicausalidad la respuesta. Y eso es malo también porque hace muy mediocre el análisis. Porque hace muy mediocre a la gente y porque no es posible que se puedan sacar análisis valiosos, impactantes, si se hace en base a ese tipo de libros. Pero Eduardo Galeano en algún momento aclaró que ese libro no podía ser tomado como fuente fidedigna para explicar las desigualdades, y en todo caso lanzó una mesura, incitó o instó a los lectores a entrar con cautela al libro para que tomaran lo que pudiera ser valioso, porque no lo hace del todo malo, pero con cuidado. Y me parece que eso es algo que Adalberto Agudelo Duque no tiene. Claro está, guardando las distancias entre el nivel de Venas Abiertas América Latina y este libro. Pero Adalberto Agudelo Duque no sugiere ese tipo de mesura, sugiere más bien que lo lean para que se les esclarezca la verdad, para que dejen de ser ciegos. De hecho, él en este libro, en la presentación, lo que dice es que le va a mandar un mensaje a los manifestantes del 21N. Al principio uno pensaría que es valiosa, ¿no?, la intención, pero empieza uno a leerlo y se da cuenta que no hay mensaje para los del 21N, no hay un mensaje para la juventud, salvo en el último párrafo, que son 1, 2, 3, 4, 5 líneas, donde dice: a los jóvenes, repito, porque ya no comen cuento, dudan, investigan, porque es tiempo de que todo lo sólido se desvanezca en el aire, de profanar todo lo sagrado, de revisar y construir su propia historia, pues Colombia aún le rinde pleitesía a un invasor extranjero y no es justo, haciendo referencia a Simón Bolívar como invasor extranjero. Incómodo, supremamente malo, porque
En todo caso, proponer que lo sólido se desvanezca en el aire y profanar todo lo sagrado y de revisar y construir su propia historia son primero frases supremamente viejas, supremamente hechas, suenan a demagogia, no tienen ninguna propuesta real ni ningún incentivo al apoyo de aquellos que luchan. Entonces tampoco cumple eso en su presentación. Pero estaba diciendo que en todo caso el autor no pretende que la gente entre con cautela o que el libro sea un insumo para que la gente piense y cuestione, sino que de entrada es el libro definitivo. Y eso me parece que es una arrogancia por parte del autor, que ya pues es un señor de avanzada edad, que es un señor, como lo digo, muy premiado. O sea, uno no haría no tendría este tipo de visiones tan tajantes si se tratara del primer libro que escribe un muchacho en bachillerato, o del primer libro incluso de un universitario que quiere hacer crítica, que quiere construir relatos que contradigan discursos hegemónicos. Uno diría, bueno, es su primer ejercicio, pero tratándose de un autor tan premiado como Adalberto Agudelo, tratándose de un autor que se pretende hombre letrado, con una amplia trayectoria de publicaciones, realmente sí es un fraude, y en este caso ese tipo de fraudes sí o sí tienen que ser evidenciados, y aunque pueda o no tener demasiado, demasiado revuelo este video, de todas maneras me parece que es algo personal, me parece porque es supremamente peligroso para, para el ejercicio del pensamiento crítico, porque no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico implica rigurosidad, análisis, compromiso. Esto es más bien es algo más parecido a una tiradera de insultos contra alguien que le cae mal. Y bueno, en la página 20 habla la relevancia de un personaje para un partido. Dice que pues en todo caso Bolívar, para lo único que lo usaron los conservadores fue para fortalecer su partido, y que esto está supremamente mal y que por eso es que Bolívar es tan famoso, pero pues la instrumentalización de las ideas o de un personaje por parte de un partido, corriente o movimiento político o social no son algo nuevo. Quizás Adalberto Agudelo desconozca esto, o en todo caso quiere desconocerlo para lograr completar su párrafo, para que no le quede muy cortico. En la página 22 dice que un hombre que todos los problemas los resuelve montándose a un caballo para emprender campañas descabelladas, inútiles solo para ser visto, admirado, famoso, glorioso. Se pregunta uno si realmente una figura como Bolívar, quitémosle la mitad de los méritos o de los méritos que se le adjudican, hubieran sido posibles si Bolívar hubiese sido solo un hombre que que resolvía todos los problemas con eso. Difícilmente, ¿no? Pero en la página 24 hay una simplificación histórica supremamente incómoda para cualquier persona, porque dice que Madariaga, que es otra de sus fuentes, apunta que Bolívar abandona Caracas a su suerte sin dar lucha, en tanto que Drucodri Holstein, la fuente más preferida del autor, reafirma que en esos meses se dieron grandes batallas ganadas por unos y otros. En su delirio de vinos y danzas, Bolívar ni se entera. Dicho de otra manera, don Simón de Caracas no era consciente de lo que había logrado. En todo caso lo había logrado. No estaba preparado para la liberación del país. No le cabía la idea de independencia. Todo fue sin querer queriendo, restándole la complejidad a los hechos históricos. Las cosas sucedieron porque tenían que suceder. Es una simplificación
hasta grosera. Bueno, más adelante, otro elemento que es importante y que fortalece más bien esa línea de escritor herido o de escritor ensañado con hacer, no crítica, con hacer un ejercicio de destrucción de una figura como Bolívar, es esta: hipomaníaco, hiperactivo, megalómano, inculto. Bolívar no era culto, lo asegura Adalberto Agudelo, era una persona inculta que no sabía escribir, no podía escribir. Ninguna de las cartas de Bolívar, según Adalberto, son escritas por él. No podía leer porque tenía un problema mental que le impedía concentrarse. Demagogo, que en todo caso era esquizofrénico. Era un sociópata, era un ciclotímico, era mitómano, vanidoso, sufría de depresión, era maníaco depresivo, era excesivamente celoso, era despótico, era muy altanero, era petulante, era egoísta, voluble, era ludópata, era hipogonadismo, tenía hipogonadismo, era neurótico, sufría de cuadros neuróticos. Entonces, en algún apartado, después de la página 30, dice que Bolívar tenía el complejo de Edipo porque sus mujeres casi siempre le servían era como asistentes, y en muchos testimonios, que no se sabe realmente de dónde los saca porque no cita la fuente, que en muchos testimonios se decía que él le gustaba era tenerlas para que lo trataran como un hijo, y con eso ya tiene Adalberto para establecer que era un cuadro de síndrome de Edipo. Rápidamente, no se salva del machismo. El autor, el libro es como del 2020. Este libro es del 2020, pero aún así el autor tiene un cuadro machista que es también digno de mencionar. Seguimos. En todo caso, le critica fuertemente a Bolívar la ambición de poder. Bueno, ¿qué personaje histórico del talante y del rango de Bolívar no tenía ambición de poder? Sería la pregunta, ¿no? Lanza muchas preguntas al aire como suposiciones, que no sé realmente qué busca con este tipo de preguntas. Como por ejemplo, Mauro Torres, que es otro de sus comodines fuentísticos, afirma que el estilo del caraqueño era seco, cablegráfico, dictatorial en el trato personal y epistolar, lo que le ocasionó no pocos contratiempos, no pocos enemigos. Y empieza con las preguntas sediciosas. ¿De dónde salió el cuento de su graforrea y verborrea en proclamas y discursos escritos? ¿De dónde salieron las famosas y apasionadas cartas a Fanny de Villars, Josefa Machado y Manuelita Sáenz? ¿La misma letra? ¿Son auténticas o los escribieron los otros favoritos? Al parecer, estas preguntas que él plantea son para generar duda en el lector, para que sienta que él está incitando a creer que Bolívar era un impostor. Pero realmente estas preguntas en la página 26 están de más, porque en todas las páginas precedentes ya ha dicho que es un impostor. No creo que sea necesario realmente seguir en ese tipo de incomodidad escrita. Bueno, construye unos cuadros argumentativos supremamente satíricos, como ya lo he dicho, y al parecer ese es el objetivo de Adalberto. Pretende ser sentencioso con algunas frases, pretende decir frases supremamente decisivas,
pero no se sienten así, en ningún caso se sienten así. En la página 27 asegura que Bolívar no tenía talante para mandar ni siquiera, pero 4 párrafos atrás en esa misma página dice que si lo único que tenía Bolívar era mando, que podía mandar de manera muy agresiva y que por eso la gente le obedecía y por eso logró forjarse una carrera tan exitosa en el ejército. Entonces, pues ahí es otra evidencia más de la incoherencia narrativa del autor y que no hubo ningún interés en hacer un buen ejercicio de crítica. Bueno, Bolívar era un inepto, capaz de nada. Vende a Bolívar en la página 31, se siente como si Bolívar no fuera capaz de nada, pero no obstante es una mano oscura que opera detrás de todas las transiciones y procesos y termina volteándolo a su lado o volteándolo a su favor. Se evidencia que el hombre no tiene ninguna formación en el ejercicio histórico porque hace unos juicios supremamente palpables al pasado y a los personajes del pasado, hace juicios morales sobre comportamientos de machismo, por ejemplo, de clasismo en personas del siglo XIX. En todo caso, ese tipo de juicios se los podría hacer él mismo, ya que en la página 58 dice lo siguiente. En la página 58 dice: en cuanto a la segunda, Manuela, haciendo referencia a Manuelita Sáenz, todo parece indicar que sufría la disforia intersexual él-ella, un cuerpo de mujer en el que se debatía un hombre. Todas las biografías coinciden en retratarla como un personaje que escandalizó a la sociedad limeña con sus actitudes, conductas y desmanes. Vestía como hombre, montaba a caballo como hombre y se comportaba con un carácter recio y varonil y muy imperativo, como un hombre. La llamaron no pocas veces la generala por su voz de mando, que no tenía Bolívar, su apostura y su resiedumbre. Incluso siempre llevó en su compañía a 2 esclavas negras. No sé en qué ayuda eso al argumento. ¿A qué horas los libretistas de cine, vuelve con las preguntas, Cuchilla? ¿A qué horas los libretistas de cine y televisión se metieron entre las sábanas de Simón para destacar esas tremendas escenas de cama? Bueno, en todo caso, ese revisionismo o esos juicios morales que le hace Adalberto Duque a personajes como Nariño o Bolívar, se los debería hacer él un poco, al decir que una mujer de carácter, en caso de que esto sea cierto, porque tampoco se sabe si esta fuente de dónde la sacó, en caso de que estas descripciones de Manuelita Sáenz sean ciertas, entonces una mujer que tiene carácter, sabe montar caballo, habla con seguridad, se comporta de una manera muy seria, muy recia. En todo caso, pues tiene que tener alguna dismorfia, alguna disforia intersexual adentro, porque tiene que ser un hombre, no, así no se comporta una mujer. En todo caso, el juicio moral bien podría hacérselo él en este caso. Respecto a las citaciones sin contexto, que creo que es otra de las cosas que me parecen supremamente peligrosas, y yo no exagero realmente al decir supremamente y peligrosas, es en la confianza que tiene él en el hecho de que citar una fuente de autoridad, en este caso de historia, va a contribuir a la veracidad de su texto. En 3 ocasiones, en una cita a Eric Hobsbawm, en otra cita a Jorge Orlando Melo y en otras 2 cita a Ignacio Torres Giraldo. Estas citaciones en todo caso son citaciones injustas porque el autor los cita, por ejemplo, a Hobsbawm para hablar acerca, cita una parte donde Hobsbawm explica cómo la conformación de una tradición se hace a través de, ¿sí?, del diseño de personajes, de la construcción de ideales, etcétera, de cómo se hace una tradición en una sociedad, lo cual es muy acertado.
Pero él lo usa para decir que por eso es que Bolívar es importante, porque han fabricado. En todo caso eso es cierto. En todo caso eso es cierto, pero la citación de Eric Hobsbawm ahí es más bien la necesidad de que exista un nombre importante para la historia, un nombre de peso que haga pensar que este libro realmente es un trabajo histórico, historiográfico. A Jorge Orlando Melo, cuando lo cita al decir que, cuando Jorge Orlando Melo dice que en todo caso Bolívar es difícil de tratar de comprender por el carácter tan ideologizante que sobre él han depositado las personas y las corrientes y la política. Y eso es cierto, pero no es solo Bolívar. Eso fácilmente sucede con muchos personajes históricos. ¿Por qué lo cita? Para decir que en todo caso Bolívar es una falsedad porque no era absolutamente nada, sino que lo hicieron a pluma, lo construyeron a pluma aquellos que le debían cosas o lo amaban, aunque era un inútil que no merecía nada. Citaciones como esas, citaciones de Ignacio Torres Giraldo también, donde en el mismo estilo de dice, Ignacio Torres Giraldo en uno de sus trabajos anota que para 1863 el país no tenía una idea que les sirviera de vínculo, que les hiciera pensar en la unidad nacional. Aquí hay dos cosas. Cita Ignacio Torres Giraldo para decir que a mitades del siglo XIX Colombia todavía no tenía, o bueno, la República en ese entonces, no tenía una identidad conformada, no tenía una idea de patria conformada. Y claramente eso es cierto, pero nuevamente la manipulación, la tergiversación que hace Adalberto Agudelo de esa fuente, pues la lleva directamente a utilizarla como argumento de que entonces Bolívar era culpable de eso, y eso es lo que precisamente me parece una estafa, en términos de este autor. Sobre sus fuentes, eso. En todo caso, el hecho de yo puedo citar a Marx para decir que sí, que las clases la clase burguesa explota a la clase proletaria, y tergiversarlo para decir, por ejemplo, que como Marx decía eso, entonces por eso es que alguien rico es malo. O sea, simplificar fácilmente una fuente y decir, ya cité a Marx, entonces ya aquí esto es un argumento de peso, y eso en todo caso constituye una falacia de autoridad, más bien. Y está lleno de falacias el libro también. Equipara a Simón Bolívar con Luis XIV, diciendo que para Bolívar no había ningún interés de república, de conformar un país, que a Bolívar lo único que le interesaba era decir el Estado soy yo, que incluso es posible que lo haya dicho. Entonces ese es el nivel de rigurosidad que maneja este autor. Citaciones sin contexto. Dice que el hecho de que en 1885 todavía existan en la República Colombiana algunos vestigios o algunas mentalidades o unas maneras de pensar el mundo y de hacer la política que son propias del colonialismo, en todo caso es culpa de la inoperancia de Bolívar, porque nunca le importó generar identidad y crear nación, y desconoce que este tipo de procesos no es como que te acuestas colonial y te levantas republicano, sino que tienen una serie de particularidades, de obstáculos sociales, económicos y en todo caso culturales también. No conoce eso al parecer Adalberto, porque en efecto no es un historiador, o porque en efecto no le interesa contar la verdad ni hacer realmente una crítica a un discurso hegemónico sobre Bolívar en este caso. Bolívar era un fenómeno. La verdad es un libro malo, muy malo. Yo
Al principio traté de no rayarlo mucho, pero después se hizo imposible porque no miento al decir que es muy incómodo, genera demasiada incomodidad, sobre todo porque yo escuché de boca del autor la manera en la que él pretende vender el libro. Entonces me parece que es un fraude y si va por ahí, por los colegios o en los lugares a donde los invite, porque vuelvo y digo, es alguien que goza de mediano reconocimiento, diciendo que es que esto es la verdad y claro, en ese caso nos lo estaba diciendo a nosotros que éramos unos estudiantes de historia, entonces uno es cauto a la hora de leerlo, pero aún así había que leerlo para poder decir si, los aciertos y desaciertos, pero si el público es un público más susceptible de pronto a dispositivos como la televisión, la industria del cine o los libros para conformar sus visiones, sus concepciones del mundo y de su propia historia, pues en todo caso es un fraude y es algo que está mal y es algo que evidencia la falta de sensatez de un escritor que pretende ser disruptivo, no lo es, que pretende funcionar bajo la lógica de si lo que yo digo genera mala cara y hace que alguien se retire del espacio, quiere decir que tengo la razón, jugando un poquitico en esa lógica de, pues es que en Colombia el que dice la verdad lo sacrifican, lo matan, lo aíslan y es una posición muy cómoda para decir, ah, es que tengo razón, por eso es que no les gusta que les diga eso, pero no, no es precisamente por eso por lo que una persona pueda sentirse incómoda, sino porque a veces frente a la charlatanería es difícil tratar siquiera de contradecirlo. Podría ser incluso difícil tratar de contradecirlo en persona. Él dice, si algo de mis libros no les parece, contradíganlo, debátanlo, pero no, no es así, porque en muchos casos, y este libro es uno de esos, no hay debate posible. No hay debate posible. Se debate cuando hay posturas sustentadas, cuando hay propuestas teóricas, propuestas de la historia, propuestas de cualquier ámbito sociológico, antropológico, médico, etcétera, que de verdad puedan ser debatidas, de las cuales hayan ciertos criterios que puedan ser tenidos en cuenta, pero la charlatanería difícilmente se puede debatir. Es como lo que se hace, por ejemplo, en la actualidad en aras de fomentar el debate. Entonces pones a alguien formado, pones a un científico, pones a un médico a hablar con alguien que cree que la Tierra es plana y entonces algo sobre eso estuve viendo hace poco y les dices debatan, pero ¿debatir qué? ¿Qué van a poder debatir? No hay un debate posible. Es lo que yo siento con este libro. No hay manera de uno establecer un debate posible. Aquí no hay elementos, no los hay, no hay un elemento con el que uno pueda decir, bueno, contra esto se puede debatir. En todo caso, porque son total disparate o porque son supremamente obvios, como de que Bolívar tenía ambición al poder. Bueno, pues eso no te lo discuto, pero no porque sea controversial, sino porque es supremamente obvio, no es una verdad que nos estás ofreciendo. Eso es entonces en todo caso porque me parece que hay que tener cuidado con este tipo de obras y contradecir este tipo de libros que pretenden contradecir relatos, pero en todo caso parecen más los escritos de un joven rebelde que está en la rebeldía más absoluta y es ateo, anarquista y absolutamente todo, pero no entiende realmente de qué van esas cosas. Eso era todo. El libro, vuelvo y lo digo, es un comentario respecto al libro, no a la obra de Adalberto, no a el mismo Adalberto. No conozco su obra, no la he leído, sus poemas, sus cuentos no los he leído. Pueden ser buenos, pueden ser malos, quizás son muy buenos, quizás no, pero en todo caso el libro